Pues con vuestro permiso, si os parece, empezamos con este acto en recuerdo de Marcelino Camacho, hoy que hace 9 años de su fallecimiento. En nombre del Partido Comunista quería agradeceros a todos los que habéis venido al acto, porque esto es más que un acto, el documental evidentemente tiene su importancia, pero esto es un acto de reconocimiento y de orgullo de haber compartido con Marcelino más o menos minutos, pero en el fondo ideas de justicia y deseo de pelearlas. Quería agradecer lo primero a los hijos de Marcelino Camacho, a Martel y a Yenia, que hayan tenido la disposición de venir hasta aquí, de hacer este acto, de estar con nosotros en este acto. Es un lujo y un orgullo que estéis con nosotros. Y también a Adolfo, el director del documental que vamos a ver hoy, que también ha sido siempre desde el primer momento estar disponible y a lo que le pidiésemos para este acto. Con lo cual, un agradecimiento a ellos y agradecimiento también a las tres organizaciones que también han colaborado y de forma muy importante y decisiva al primer momento para poder hacerlo. Con Comisiones Obreras, con la Juventud Comunista y con Izquierda Unida, que están aquí también. La Juventud Comunista, pues queremos agradecer y mostrar que para nosotros es todo un honor poder compartir un homenaje con los hijos de Marcelino Camacho, porque fue camarada de nuestro partido y fundador de Comisiones Obreras, algo que nos parece una labor muy importante. Las jóvenes comunistas tenemos mucho que aprender de él y de su mujer Josefina, porque es importante recordar la labor militante de las mujeres en un momento tan difícil para ellas. La labor de Marcelino como militante comunista y como fundador de Comisiones Obreras es algo que admirar y que agradecer, y que muestra realmente su compromiso con la clase trabajadora. Nosotras recogemos su testigo y seguiremos trabajando para la clase trabajadora. Y vemos muy necesario aprender de nuestros camaradas históricos, porque sin ellos el partido no sería lo que es, nuestro partido en el que en unos años pasaremos a militar. Y creemos que alguien no muere si no se le olvida, y seguiremos homenajeando a nuestros camaradas y las generaciones que siempre que les pedimos o les decimos que vengan a Salamanca siempre aparecen. Yo creo que ya nos hemos encontrado en varias ocasiones también con Vicenta, que tuvimos la oportunidad de tenerla aquí. Y yo creo que es de agradecer que en cualquier momento personas como estos dos camaradas puedan acercarse a Salamanca y disfrutar de su encuentro y su convivencia. Yo creo que también hoy es importante que tengamos estas características, no solo porque Marcelino Camacho fue uno de los fundadores de Izquierda Unida, ¿no?, sino porque creo que es una figura y un referente para todas las personas que estamos hoy aquí, no solo a nivel sindical, sino también a nivel como persona, ¿no? Yo recuerdo que cuando empecé a militar en la Juventud Comunista, y me vais a permitir una pequeña anécdota, cuando empecé a militar en la Juventud Comunista con 20 años, cuando íbamos a las fiestas del partido, ¿te acuerdas, José Sarrión? Nos pegábamos y nos enamorábamos y nos emocionábamos por ir a escuchar a Julio Aguita y a Marcelino Camacho. Era como un poco el programa de la fiesta, el a ver qué íbamos a ir a ver. Siempre estaban esos dos referentes, esos dos camaradas como parte de nuestra actividad de la fiesta, más allá de la caseta. No, se te ha vuelto a ver, ¿eh? ¿Dónde buscar explicación a una larga y complicada vida? ¿Dónde está el motor de arranque? Ese corte preciso que da su dimensión a cada pieza. ¿Dónde el calibre que lo mide milímetro a milímetro? ¡Qué bonito! Más conflictivas, incluso no estando de acuerdo con Marcelino, nos han dejado a ser muy generosos y han aportado sus intervenciones a la película. Y yo sí quiero decir que en la secuencia de estas más controvertidas he intentado volcarme con toda la honestidad, me ha llevado mucho tiempo, lo he intentado hacer contar de la manera más sencilla y más correcta posible, porque hay un estrés por parte de todos en general, pero bueno, que ahí cada uno refleja sus opiniones. Y aparte de enfrentamientos personales, había como diferentes posiciones en un momento determinado respecto a lo que debía ser el sindicalismo. Yo creo que lo cuenta perfectamente, entre otros, Toso,
y que al final Ariza, eso es una intervención que Ariza, que además como poeta de ser íntimo amigo de Marcelino, pasó a no serlo por no ser pretendente, que lo cuenta perfectamente, que a veces en el seno de la izquierda se exageran las divergencias y las diferencias de opiniones llevan a unos enfrentamientos personales brutales que, bueno, que está muy de actualidad en estos momentos, ¿no? Simplemente una explicación. De todas maneras, a mí me parece que lo fundamental de la película no está ahí. Lo fundamental de la película está en contar que fueron los trabajadores, que fue Comisiones Obreras, que fue el Partido Comunista, que fueron todas esas organizaciones los que trajeron la democracia y la libertad a este país, y que no fue una concesión que nos dieran desde arriba, o palaciega, o el rey o la monarquía tal, no, eso lo conquistaron los trabajadores a costa de sus vidas, de sus trabajos, de sus empresas, y eso me parece que es la parte fundamental del documental, aparte de una parte de la película que a mí, como cineasta, me viene mejor porque puedo utilizar más recursos, más un lenguaje evocador, porque yo no he querido recrear o hacer a Marcelino, sino he querido evocarlo a través de los símbolos, de las metáforas de cómo fue su infancia, la infancia de su familia, y cómo fue posible que una persona de origen tan humilde, que como se cuenta en la película, no tuvo acceso a los estudios por sí mismo, por sus ganas de aprender, que es una cosa muy actual también para ahora, le llevó a ser una persona en tanto que personaje, es que a ver, para nosotros tampoco es que fuera mi padre un mito, mi padre pues era mi padre y mi madre pues mi madre, y hacíamos, hay que decir que, yo ahí lo digo un poco en el documental, hay que decir que mi madre jugó muchísimo a normalizarnos la vida lo más posible, a que no tuviéramos una vida triste, ¿no? Y porque efectivamente, cuando se vive una situación muy difícil, pues se modula el comportamiento de uno, no el tuyo personalmente, pero estás buscando, pues oiga, es que los dejas allí en la cárcel una vez tras otra. O sea, son muchas cosas, como dice María Luisa, que lo vivió mucho también, ¿no? Entonces yo creo que más allá, pues, más allá del personaje, desde luego para nosotros era nuestro padre, y ella nuestra madre, y mi tía, que vivió con nosotros prácticamente siempre, y es un ejemplo también enorme, y vivió la represión enormemente, y también con mucha alegría y mucho arrojo. O sea, porque efectivamente, todos ellos, mi padre lo habéis visto, la cantidad de veces que se ríe. O sea que, y mucha gente nos ha dicho, es difícil encontrar fotos donde no esté sonriendo. Pues sí, porque en realidad es que estaban tranquilos porque hacían lo que querían hacer. Esa es la cuestión fundamental, y además, sobre todo mi padre, porque en el resto todo el mundo pasa a un segundo plano, y parece que mi tía como símbolo de todas las demás, o mi madre como símbolo de todos los demás, ¿no? Porque mi madre era una mujer de clase obrera, no veas cómo, si veis la casa donde vivíamos en Argelia, pues era una mujer sencilla y una mujer del pueblo, y que tuvo la valentía y eso, de afrontar las situaciones que venían, pero os puedo decir, la cárcel estaba llena de mujeres así. Había otras que no, que mi madre me decía muchas veces, ¿qué pasa con esos hombres que las tienen engañadas y los meten en la cárcel y no saben si es que ha robado, ¿no? O sea que, pero bueno, se vive con naturalidad y ya está. Y efectivamente nosotros, pues todos hemos ido tomando esos caminos, ¿no? Pero jamás hubo ninguna imposición ni ningún adoctrinamiento para nosotros. Desde luego, nosotros de un buen día, pues vino a cuento, y yo, por ejemplo, un buen día dije, pues que me he metido en el partido. Pues ya está. Pues no les extrañó, claro. Y Marcel, pues parecido. Sí, bueno. Es que, vamos a ver, uno nace dentro, no fuera. Y dentro te caben dos opciones. O te vuelves un neurótico y enloqueces. Yo he conocido a algunos hijos de presos que se han ido psicológicamente, o estás en la batalla. Lo normal como supervivencia es estar en la batalla. Entonces, estos son unos hijos de puta y contra ellos vamos, el colectivo. Entonces, claro, es que eso parte de un origen de tan en la infancia
Yo mi primer recuerdo de esta historia es con mi madre en brazos, encarándonos mi madre y yo en Argel a un policía. Y el policía me decía, tú no querrás ser como tu padre, ¿verdad? O sea, en francés. Y yo le contesté, mierda. Y nada, mérdalo. Así, en francés, mérdalo. O sea, como era un puto, mi padre en la cárcel. Y eso vas conociendo, entonces toda una larga vida llena de ese tipo de acontecimientos, un tipo de otro, ¿no? Claro, digamos que la ideologización, o sea, cuando tú llenas la cabeza de algo más que un sentimiento de defensa frente a una agresión, pues la vas llenando en la medida que vas creciendo y te vas conformando como primero un adolescente. Y cada uno lo hemos vivido de una manera diferente. En general, yo creo que el primer contacto es que cuando lo que cuenta la peli. Cuando venía la poli y lo tenías ahí debajo, sabías quiénes eran. Y ya sabías por dónde iba la historia. En la casa había propaganda, pero bueno, normal. Y ellos eran bastante cuidadosos respecto a la propaganda, porque ellos, a diferencia de otros que en el partido, en la acción era muy clandestina, y eran desconocidos, tenían que ser desconocidos para la policía, nosotros no, nosotros estábamos abiertos, porque él era popularmente conocido en la empresa, la policía venía a cada porte, estábamos abiertos, somos los que somos. Eso lo hemos arrastrado toda la vida, ¿eh? Nosotros siempre donde hemos pasado con la cara de fuerte. Fijaros cómo se ve la historia. Que yo cuando fui al ejército, estaba en el partido, que pasaba en la universidad y en la clandestinidad, y entonces había una organización clandestina del partido, y a todos los militantes nos pasaba la organización clandestina en el ejército. A mí me dijeron, tú fuera, a ti no te queremos volver a ver más. Claro, ¿por qué? Porque nosotros éramos perfectamente conocidos, y nos pasaba todo lo contrario, que cosas graciosas, ¿no? Para que veáis, ¿no? Decía, venía la gente y como con nosotros tenían confianza, decían, yo soy del partido, y tú decías, cosas de esas, ¿no? Que eso me pasó en el ejército muchas veces. A mí en el ejército me prohibieron arrimarme a nadie. Cuenta lo de que, porque es gracioso, cuando te detuvieron en la DGS, que te dijo un policía... Sí. Bueno, me han pasado cosas... Bueno, esa es una anécdota. O sea, a los 16 años nos detiene el instituto, eso me cuenta ahí, más o menos. Ahora mismo, fijaros, a ese grupo de chavales, que éramos 8, 9 o 10 o 12, teníamos una célula de las juventudes en el Instituto San Isidro en el año 68. Nos detienen en el año 69, recién tirado por la ventana Ruano en primer estado de excepción, y pasamos 13 días en gobernación. 13 días con interrogatorios y demás. A uno de los compañeros que rodamos además para ver si intentábamos utilizar, le torturaron. A mí no me tocaron mucho. Pero bueno, uno de los policías me decía, si tu padre se enterara de lo que haces, tenía 16 años, que ya estaba creciendo, ahí aguantando el tiro, sí, ya está. Otra cosa curiosa que me pasó, fijaros lo que es la vida, ¿no? Has puesto esas anécdotas, cuando mi padre le sale en libertad en el año 75, pues se dio la paradoja de que mi padre salía en libertad y yo no pude acudir a la libertad. No pude acudir a esa salida ahí. Bueno, yo estaba en los calabozos en el ejército. Y entonces mi padre sale en libertad el día 1 y como el día 2, con las mismas mi padre y mi madre me van a ver a mí en el calabozo que estaba encerrado en Aranjuez. Y bueno, a mí me habían hecho perrerías, en Aranjuez, porque las perrerías es que cuando murió Franco el 20M, el capitán que se llamaba Grijalva nos sacó a punta de pistola a todos los comunistas que nos habían metido en el calabozo porque Franco estaba muriendo, y entonces nos sacó a pasear pegando tiros. Me metieron en bandera al día siguiente y vinieron a pedirnos perdón y todo el rollo. Bueno, pasado eso y unos días sale mi padre, viene a verme, y el mismo capitán hijo de puta fascista que me había sacado pegando tiros, allí llega Marcelino y se cuadra delante y dice, sus órdenes. Y yo estaba entre dos militronchos porque venía del calabozo, y porque diré que ellos si no me sacan del calabozo, ¿vale? Y yo era la hostia porque joder, mi padre había salido a la calle, ¿no? Y luego seguí un mes más en el calabozo, claro. Pero esa era o sea, cómo lo vas viviendo empujado por las propias circunstancias, por las circunstancias así, ¡wow! Se te meten y tú no dices ni sí, ni no, ni banco, ni neuro, y estás ahí. Es verdad que cuando eres adulto las explicas, le das un contenido ideológico y tal.
Claro, no es casualidad que a la célula de San Isidro lo estudiara a los 16 años. Yo tengo boletines del año 68, estoy en San Isidro, en el que funda Marcel Camacho, y digo que hay que decir de la libertad porque no hay libertad en los institutos y no sé qué. Ahí escrito en un boletín y distribuido entre los estudiantes. Claro, en el año 68, que estaban tirando gente por la ventana. Pero pues claro, toda esa circunstancia te lleva ya a una ideología que... Pero vamos, la ideología te la van marcando a la medida que tú vas confrontando con esos... Yo quería decir otra cosa, para que no idealicéis tampoco a nuestra familia, y mucho menos a nosotros. Y es que eso era el marco de la militancia, ¿eh? El marco de la militancia ordinaria, el marco de las cárceles. Bueno, yo tampoco, y supongo que tú tampoco nunca estuvimos próximos a una responsabilidad de propaganda. Nosotros no tuvimos jamás agendas, por supuesto. Pero, y luego había otra cosa, nosotros no tuvimos tampoco, eso sí que era por mi padre preso, pero también pasaba con otros presos. No teníamos pasaporte más que para ver a nuestros abuelos que estaban en Francia. En fin, había toda una serie de cosas que eran hijas de la cárcel, por así decir, y que lo vivían todos los presos, ¿no? Y en cuanto a la formación de la conciencia, pues claro, como no te llegaba la conciencia solo porque fuésemos a la cárcel siquiera, sino que estábamos en la lucha permanente, pues eso es lo que vivíamos todo el mundo, en la clandestinidad. O sea, esto eran las circunstancias de la lucha en la clandestinidad. No hemos sido bichos raros, hemos sido... currantes en nuestra empresa, Claro. Representantes sindicales en el sindicato, todo el tiempo que hemos podido, bueno, en fin, hemos sido la misma trayectoria que toda la gente. Hay muchos hijos de presos que han seguido hijos de presos y que han vivido circunstancias muy paralelas de esta naturaleza. Y luego circunstancias de gente del partido y demás que en las cárceles han sufrido, no os digo nada. O sea, que nosotros lo hemos visto, ¿eh? Nosotros hemos visto por las cárceles a Rosy Manzo, hemos visto no sé qué, hemos visto a montones de gente de presos de Burgos que hemos convivido con ellos de un modo u otro, bueno, a Timo, a Micaela, gente que hemos estado constantemente alrededor de ellos. De muchas organizaciones. Nosotros hemos visto ese sufrimiento que dice ahí, el sufrimiento que hay ahí, y luego... Muchos de vosotros, cuando hacemos estas presentaciones, la gente se siente tal, porque se ve reflejada, porque hay montones de la gente que ve la película cuando nos lo hemos pasado, que o ellos, o sus padres, o alguien de ellos han vivido en exactamente las mismas circunstancias. Eso es lo importante de la película, que saca esas circunstancias y las pone ahí, que no son circunstancias de la posguerra, que no son circunstancias de cuando estaban pegando tiros, son circunstancias del año 57, 60, todos los años 60 y los 70. Es decir, gente que ha estado ahí batallando y que se reconoce ante todo eso, porque era lo cotidiano, esas carreras ahí, eso que ibas allí y que pegaban tiros en las manifestaciones. Yo he ido a montones de manifestaciones en Atocha y hacía ¡pa! Y oías pegar los tiros en las paredes. Y luego decía, joder, ha muerto, ha matado, hostia, por allí, en fin. O sea, es la vida que nos... O sea, lo que ha sido la lucha en ese periodo que nos han ocultado. A nosotros no, porque la hemos vivido. Para nosotros no es que no la hayan ocultado, es que para ir a elaborar, se la han ocultado a los nuevos, a los jóvenes, a ellos es a quienes la han ocultado, no a nosotros, y nosotros la hemos vivido, nadie nos lo va a contar. Nosotros ya lo sabemos, es a ellos a los que les han quitado de los textos, de los comentarios, de las teles, de los periódicos, y luego han hablado frívolamente de ello. O sea, han hablado frívolamente de esa transición donde ha habido tanto. Frívolamente quiere decir que personajes que no eran nada pasaron a serlo todo. Es que eso es terrible. O sea, han elevado a los altares a gente de la hostia. Mira, cuando lo de Suárez, a mí me llamaba y decía, oye, un programa que el hijo de Suárez va a intervenir para no sé qué, a ti tenía que no sé qué. Y nos decíamos, pero siempre nosotros sacamos hijo de Suárez. Y digo, pero, ¿qué nos está diciendo? Que no tenemos nada que ver, nada que ver. Y claro, eso es lo que nos gusta. O sea, yo quería, la película tiene una utilización, por cierto, que efectivamente la han puesto mal en la tele, a deshoras y tal, todo eso ha sido una pelea, esta película ha sido una pelea desde el principio hasta el final, pero vamos ganando batallitas. No la pusieron, o sea, la pusieron ahí, pero y ayer no estaba puesto en TV a la carta. Hoy, después de una pelea telefónica para aquí, para allá, para aquí, para allá, la ponen en TV a la carta hasta marzo. O sea, que tiempo hay para que aquellos que quieran verla ahí, que era nuestro objetivo, nuestro objetivo no era, hemos ido a las salas porque era cine y había que sacarlo en ese espacio, pero nuestro objetivo es que lo vea cuanta más gente mejor. Porque, no porque salga el Marcelino. Voy a decir otra cosa.
hay un compañero Adolfo de Cironduna. sí, un compañero, ahora he hablado mucho rato, un compañero que es muy comentarista, así en los medios, y que es así de un poco, hablando de la... Yo fui un día y le vi, porque vino a presentar un libro, y le dije, no voy a decir su nombre, y le dije, oye, está la película, la has visto y tal, y se volvió, es un compañero histórico, que respeto muchísimo, además tiene unas opiniones absolutamente acertadas. Y me dijo que admiraba y tal, pero que él no era partidario de personalismos. De verdad que se me cayó el alma a los pies. Y en un comentario que hice en el Facebook dijo que eso era tanto como no le mandé la mierda directamente, pues porque en la película lo que no tiene son personajes. O sea, la película lo que tiene es un relato de una lucha. Y nada más. No se eleva a los altares a nadie, ni se pretende elevar a los altares a nadie. Porque además él fue un ser humano normal, y que se daba como tal, y cuando se presentaba iba como tal, y nosotros exactamente igual. O sea, nosotros de esto no hacemos nada más que un solo objetivo, que se conozca ese periodo, que esté puesto ahí, que las nuevas generaciones no pasen por ello como si no hubiera pasado. Son cosas, Porque si no se puede olvidar pues nada, lo verán a repetir. y la intervención de Arisa, que está ahí. Lo digo en el sentido de que muchas veces yo he visto que ahora se está como menospreciando mucho toda aquella lucha que costó tanto. Y es verdad que lo que se consiguió fue una democracia recortada. Yo no estaba de acuerdo, creo que ninguno de los luchadores que luchaban por las libertades democráticas en este país estaba de acuerdo en que se prorrogase la monarquía o que se recortase la libertad, ese tipo de cosas. Pero fue lo que se consiguió, porque cuando se habla desde el seno de la izquierda ahora, con un poco de atrevimiento, se olvida que en aquella época salir a manifestarte, tanto cuando eran saltos como luego en la transición, que hubo un millón de muertos, cuando se convocaban las manifestaciones globales en la Gran Vía, por ejemplo, en Madrid y tal, ir a esa manifestación, a partir de un compromiso, era jugarse la vida, porque te podían meter un pelotazo, un tiro, tanto la derecha como la policía, etc. Y ahí están los muertos que hubo. Y eso hay que respetarlo y conseguir los que se pudo. No hay que olvidarse que había un ejército absolutamente franquista y absolutamente y tal. Entonces, hay que respetar todo eso. Claro que hay que mejorar la democracia constantemente, o sea, por las libertades, pero hay que valorar mucho lo que se consiguió a pesar de todo y que eso no lo... Parece que es que la propia... Hay algunas intervenciones de izquierda que parece que dan la razón a quien dice que la democracia la trajo el monarca, o la trajo... No, aquí se explica que lo trajeron los trabajadores y los estudiantes luchando desde abajo, desde las calles, y eso hay que respetarlo. Nada más, simplemente eso. Por eso me parece tan buena la intervención de María Luisa y la de Arisa en este caso. Yo breve. Que sobre si es personalismo o no, esto es un complejo que tienen algunos que lo que sea, eso no. Pero la película es una biografía de mi padre, claro, o sea que es difícil esquivar a mi padre si, claro, o sea que siempre les queda la opción de hacer su documental sobre, porque abre muchas opciones a discutir este periodo. Bien, también, a veces que he estado yo, pues te viene no sé quién, y yo estaba no sé dónde, y yo estaba no sé cómo, y la historia de no sé qué, bueno, pues todos esos testimonios tienen también que salir. Tienen que salir y ese debate se tiene que hacer. Eso es ganar el terreno de la memoria, ganar todo ese terreno que no solamente es, por supuesto, la urgencia number one es sacar la gente de las fosas, todo eso y muchas muy gordas, pero la otra es esa batalla cultural, ese vacío de todo ese periodo y esa falta de conciencia que es imprescindible. Entonces yo creo que la película es un buen instrumento además para entrar en ese debate y trabajar con eso pues en las organizaciones o en los actos que se hagan, porque lo posibilita explicar muchas cosas y posibilita que aflore también mucho escondido por unas razones o por otras. Ya está. Eso segundito que os voy a decir, nada más. Mira, es que estos matices, o sea, cuando se habla de los matices del personalismo y esto, es que hay gente que en algún momento determinado, para romper con la trascendencia de lo sucedido con él, y cuando luego han explicado la historia del movimiento obrero, han eludido llegar a estos temas, aludiendo que no había que desarrollar la personalidad más allá del Marcelino. Y se han instalado en esa teoría, una teoría falsa, porque la película no la planteaba, ¿no? Y decía que, bueno, cuando se explicaba el 1001, yo he explicado el tema del 1001 y se han hecho cosas del 1001, y al Marcelino aparecía como allá. Y yo decía, digo, bueno, no lo entiendo.
Nosotros íbamos allí a no sé qué, se hace una exposición y resulta que el Marcelino aparece una vez, hace una presentación de un vídeo y el Marcelino no está. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que se ha enfocado la historia mal. Mal. Y como se ha enfocado mal, se le oculta. Y se intenta hacer crecer a otros. No hay que ocultar a nadie para hacer crecer a otros. Simplemente se saca a todo el mundo. Y ya está. Y lo que hay que hacer es lo que hace la peli. Tú pones las cosas ahí, que verás como las generaciones nuevas, los que no han vivido eso, cuando lo contemplen, lo van a contemplar desde otros escenarios. Y lo van a entender en ese periodo. Y no van a volver a tirar lanzas a caballos muertos. Vaya, porque esos son problemas que vivimos en su tiempo. Y hoy tienen otros. Y los tendrán que resolver de otra manera. Pero eso les va a servir cómo abordar lo que dice Ariza, de las divergencias, de analizar todo eso para no comportarse de la misma manera. Porque para construir el sindicato que ellos dicen, eso que dice la unidad, no está diciendo tonterías. O es que alguien se cree aquí que la división sindical, UGT, comisiones y lo demás beneficia a los trabajadores. ¿Pero qué estamos diciendo? Eso es la principal quiebra de los trabajadores. Y si encima entre nosotros hacemos más quiebras, ¿y eso qué significa? Más debilidad. ¿Os creéis que si hubiera habido un solo sindicato de trabajadores, que era lo que se quería al salir de la transición, las cosas hubieran sido sencillas? Hubieran sido complicadísimas. Porque internamente en ser sindicato unitario hubiera estado todo el mundo. Pero es lo que necesita la clase trabajadora para poder avanzar. Y si no se entiende eso, ahí está. ¿Has visto? No lo hemos entendido. ¿No lo hemos hecho? Pues mirad, aquí está. No, claro, esas lecciones de la historia que dan y se reflejan ahí, joder, pues las tiene que entender la gente. Lo que decía Marcelino ahí no era una ilusión, era una necesidad. Y entonces, pues claro, vamos a ver dónde estamos, ¿eh? Y las dificultades son muchas, sí, son muchas, claro que son muchas. Pero los trabajadores, ojo, que si no creamos un mundo de imagen de nuestra ideología, de lo que nosotros pensamos, de nuestro corralito, y los demás fuera del corralito. Y claro, tanto tiempo creando nuestro propio corralito, que ahora tenemos a centenares de trabajadores en otro sitio, pero no aquí, creando organizaciones y cosas que ni entendemos ni sabemos comprender. Pues tío, nos hemos salido nosotros del carril, nos hemos salido de la situación y estamos donde estamos. Ese es un problema y lo dice ahí, o sea, eso se dice ahí y forma parte también de la quiebra. Haber entendido que todo eso vale, se va por ahí, pero al final se estaba yendo en un carril, no solo que a ir a la socialdemocracia muy de derechas, nos vamos a crear una situación para los trabajadores en las que jamás podrán cambiar el mundo ni transformar la situación. Y eso es lo que vive el sistema. Entonces, la película tiene esa lección por dentro, o sea, la tiene ahí. O sea, el debate que hay aquí, en tela marinera, no me extraña que haya un montón de gente que se haya dicho, uff, esto es incómodo.